De acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se trata del arresto, la detención o el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa o reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Para comprender la desaparición forzada en México, es necesario contemplar su origen dentro de una historia más amplia. Aunque esta práctica se utilizó en distintos contextos, como en la Unión Soviética durante los años 30 o bajo el decreto nazi conocido como Noche y Niebla durante la Segunda Guerra Mundial, sería en América Latina donde se consolidaría como un mecanismo sistemático de represión a partir de la década de los 60. México no vivió un golpe de Estado ni una interrupción formal de la democracia como ocurrió en otros países de Latinoamérica. Sin embargo, la desaparición forzada se fue configurando dentro de un modelo propio marcado por tres momentos históricos. El primero es la Guerra Sucia entre finales de los años 60 y mediados del siglo XX. Durante estas décadas, el Estado mexicano empleó las Fuerzas Armadas para responder con violencia a organizaciones sociales, campesinas y estudiantiles que denunciaban corrupción, impunidad y la falta de oportunidades. Las detenciones arbitrarias, la tortura y las desapariciones fueron prácticas constantes. El segundo momento surge en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el caso Campo Algodonero. Aquí, la desaparición forzada se entrelaza con los feminicidios, las muertas de Juárez. La Corte Interamericana destacó la responsabilidad del Estado mexicano por permitir, por acción u omisión, graves violaciones cometidas por particulares contra mujeres, jóvenes y niñas. La desaparición forzada adquiere entonces un rostro específico, el de las mujeres. El tercer momento se consolida con la sentencia del caso Alvarado Espinosa emitida en 2019. Allí, la Corte IDH evidenció cómo, durante la guerra contra el narcotráfico entre 2006 y 2012, bajo el mandato del sexenio de Felipe Calderón, la militarización profundizó las desapariciones y la vulneración de los derechos humanos. La desaparición de personas en México se ha convertido en una crisis generalizada y sistemática. En 2025, el país registra 128.064 personas desaparecidas. El 76.82% son hombres, 22% son mujeres y el 0,33% son personas no determinadas. Desde que en 2022 se superó la cifra histórica de 100.000 personas desaparecidas, el incremento ha sido constante. 7.3% más en 2023, 6.3% más en 2024 y un alarmante 12% más en 2025. Entre el 2024 y el 2025, el crecimiento de casos se duplicó. El año con más reportes recientes es 2024, con 13.106 personas desaparecidas. Y entre el año 2000 y mayo de 2025 se concentra el 90% de todos los casos del país. Solo entre 2018 y mayo de 2025 se concentra el 56%. Cinco estados concentran en conjunto el 44.3% de todas las desapariciones en 2025. Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León. En 2024, este porcentaje era del 48%, lo que muestra que la crisis ha extendido a más regiones del país. Los estados con menor número de desapariciones son Campeche, Tlaxcala, Yucatán, Aguascalientes y Querétaro. A pesar de ello, algunos han mostrado incrementos significativos. Querétaro, por ejemplo, aumentó sus cifras en un 14% respecto a 2024. El rango de edad con mayor número de desapariciones sigue siendo de 25 a 29 años. Sin embargo, la desaparición afecta a todas las edades. Del total, el 18% corresponde a personas entre 0 y 19 años, evidenciando el carácter generalizado de este fenómeno. En México, distintos actores participan en el proceso de desaparición forzada y también en la búsqueda de las personas desaparecidas. De acuerdo con la información oficial del Gobierno de México, de la Comisión Nacional de Búsqueda, del Diario Oficial de la Federación y de informes de la ONU, estas son las principales personas que participan en el proceso. Primero están los perpetradores. Estos pueden ser integrantes del crimen organizado, pero también servidores públicos. Por ejemplo, la jornada reportó que la Fiscalía General de la República investigó a más de 150 funcionarios por desaparición forzada
entre ellos policías, militares y personal de la Marina. Esto confirma que en muchos casos hay participación directa o complicidad de las autoridades. Después vienen las instituciones responsables de la búsqueda. La más importante es la Comisión Nacional de Búsqueda, junto con las comisiones locales de búsqueda de cada estado. Ellas reciben reportes, activan protocolos y coordinan jornadas de búsqueda. Todo esto forma parte del Sistema Nacional de Búsqueda, que reúne a la Comisión Nacional de Búsqueda, a las fiscalías y otras dependencias federales. En la parte legal intervienen las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, que son encargadas de investigar los hechos, revisar evidencias y dar seguimiento a los casos. En Jalisco y en todo México en general, la desaparición de una persona no solamente cambia una vida, sino que también cambia la de toda la familia y la comunidad. Cuando alguien desaparece, no solo se pierde su rastro, también se rompe la tranquilidad del hogar. Cada día una mezcla de esperanza y miedo. Esperan una noticia, temen lo peor y lo más duro es que muchas veces son las familias quienes terminan buscando porque las autoridades no dan respuesta y nadie debería desaparecer y ninguna familia debería de cargar con esta herida que nunca cierra. La desaparición forzada en México, y particularmente en el estado de Jalisco, se ha convertido en una de las crisis humanitarias más profundas y dolorosas de los últimos años. Ante la ausencia de respuesta clara por parte de las instituciones encargadas de investigar y buscar a las personas desaparecidas, han surgido actores sociales fundamentales, los colectivos de búsqueda, estos grupos conformados mayormente por familiares y en especial por madres buscadoras se han consolidado como una fuerza esencial para visibilizar la problemática, impulsar acciones de búsqueda y exigir justicia. En Jalisco, la presencia y el trabajo de colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco, FUNDEC, que significa Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco, Huellas de Amor, una luz para nuestros desaparecidos Vallarta, hasta encontrarlos, y Guerreras de San Miguel, entre otros, representan la resistencia y la esperanza de cientos de familias. En México, la desaparición forzada se ha convertido en una tragedia cotidiana, pero cada día más invisible. Y una de las razones principales es la manera en la que los medios de comunicación reaccionan o dejan de reaccionar a este problema. En muchos medios grandes de México, la desaparición forzada no es investigada, no se profundiza y cuando se menciona suele ser muy poco el enfoque que le dan, ya sea por intereses políticos, miedo o por la misma rutina de violencia. Cuando llegan a mencionarlo, lo hacen de forma muy rápida y esto termina dejando la impresión de que no es tan importante, cuando la realidad es que miles de familias siguen buscando a sus seres queridos. Después de tantos años escuchando noticias tan violentas, es como si la gente viviera acostumbrada a esto. Y como las desapariciones van pasando de poco a poco o sin la importancia que se les debe de tomar, la gente deja de notarlas. Y esto va aumentando la idea de que es algo normal, cuando no debe de ser así. Lo más interesante es que el periodismo trata de visibilizar la desaparición forzada, no solo se queda en textos y reportajes tradicionales. En la actualidad, artistas, periodistas y colectivos trabajan para contar estas historias de formas diferentes, ya sean videos, música, podcast y a veces hasta recorridos por los lugares donde han ocurrido desapariciones. Con esto, el público deja solo de mirar y comienza a interactuar con estos temas, lo que ayuda mucho a que estos temas vuelvan a ser visibles y darles mayor importancia. Mientras muchos medios grandes guardan silencio, hay periodistas, colectivos y artistas que están haciendo lo posible para darle la importancia que se merece. México vive una realidad dolorosa en la que la ausencia se ha vuelto cotidiana y la incertidumbre se ha instalado en miles de familias. Pero detrás de cada número hay un rostro, una vida, un sueño interrumpido. Recordarlo es esencial para no permitir que la indiferencia o el cansancio social se interpongan. La memoria es un acto de resistencia. Nombrar a quienes faltan, exigir su búsqueda y reconocer la gravedad de lo que ocurre son pasos indispensables para reconstruir la dignidad colectiva. Solo enfrentando la verdad podremos aspirar a un país donde la justicia deje de ser un anhelo y se convierta en una realidad, porque mientras una sola persona permanezca desaparecida, la herida seguirá abierta para todos.